Hola y Dios bendiga. El fundamentalismo religioso, el fundamentalismo político, el fundamentalismo ideológico no son cosas nuevas, son cosas de este mundo y son cosas con las que hemos tenido que lidiar durante toda la historia. Nosotros vemos en estos días todo lo que está pasando en Afganistán, lo vemos que se está poniendo, vamos a decir, en primera plana y es algo que tiene razones para estar en primera plana, pero no es el único lugar donde están pasando estas cosas. Nosotros estamos viendo esto en otros países árabes con el fundamentalismo islámico desde hace tiempo, en los cuales muchas de estos abusos y muchas de estas persecuciones contra las personas y esa falta de libertad es promocionada incluso por los mismos estados, o sea, son las leyes naturales de los estados. Muchos estados de los cuales nuestros países occidentales son aliados y con los cuales se sientan en una mesa a comer, a compartir y a tener una buena relación como países. O sea, no es nada nuevo. Pero también nosotros lo vemos en países, en algunos países de Asia, como en China, donde allí no se practica exactamente un fundamentalismo religioso desde el gobierno, sino todo lo contrario, que lo que se hace es que se practica un fundamentalismo político, donde se ataca a las religiones, tanto las religiones que son pacíficas como las que no, porque hay religiones que ciertamente tienen una vocación pacífica. Bueno, pues allí se atacan a todas las religiones, cualquier ideología y sobre todo también se ataca a cualquier disidencia política, porque es un fundamentalismo principalmente político. No es diferente, señores, es lo mismo. Entonces, eh, esto nosotros lo estamos viendo durante toda la historia. Nosotros lo vemos en la historia del judaísmo. Si tú te vas a la Biblia, te vas al Antiguo Testamento, muchas de estas cosas que nosotros nos escandalizamos hoy de que se hagan y de que estos fundamentalistas islámicos o algunos otros fundamentalismos políticos o ideológicos de las diferentes ideologías que hay, hagan persecuciones, que metan a la gente a la cárcel, que apedreen a personas, sean mujeres, sean hombres, sea lo que sea. Muchas de estas cosas nosotros lo vamos a encontrar justificadas en palabras y en libros que nosotros o la humanidad o ciertos grupos grandes de la humanidad consideramos sagrados. En varios de los libros de la Biblia se justifican algunas de estas cosas supuestamente por el nombre de Dios. Pero en el Corán también se justifican muchas de estas cosas también. Muchos de estos abusos son justificados allí. Nosotros que somos llamados cristianos, ¿cuál es la sorpresa? Jesucristo, todas las veces que habló con los poderes políticos y con los poderes religiosos de su época, se mostró en contra de estas formas. Es decir, siempre se mostró en contra del fundamentalismo. Siempre abogó por el amor, por dejar que la persona sea lo que quiere ser. Es decir, por dar libertad. El mensaje de Jesucristo no fue un mensaje de tú tienes que seguir mi religión y si no te voy a matar. Tú tienes que seguir lo que creen los que me siguen a mí o si no nosotros entonces te vamos a encarcelar. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Pero a pesar de eso, la misma iglesia cristiana ha hecho lo mismo también. La misma iglesia cristiana también, a través de la historia, ha perseguido a los que piensan diferente. Ha sido utilizada como instrumento de persecución, de muerte, ¿verdad? Y no lo podemos negar. Cuando se ha hecho esto desde la iglesia cristiana, de la iglesia llamada cristiana, ¿se ha estado obedeciendo a los principios del cristianismo? No, no se ha estado haciendo, pero se ha hecho. Bien, y muchas de estas cosas se han hecho fundamentadas en las escrituras, sobre todo en las escrituras que encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y es que muchas de esas escrituras que están en el Antiguo Testamento que se le atribuyen a Dios y como leyes de Dios, no lo son. No lo son. ¿Por qué sé que no lo son? Porque, claro, primero respetando la creencia de todos, pero yo entiendo que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios y Jesucristo está en contra de todas esas leyes, Él mostró que Él no fue quien impuso esas leyes arbitrarias de persecución, de muerte y de religiosidad extrema. No fue Jesucristo quien las puso ahí. Y si Él es Dios, entonces no fue Dios que la puso ahí, fueron los hombres, fueron los antecesores de los fariseos los que pusieron esas cosas ahí. Y nosotros la tenemos en los libros y muchas veces creemos que todo lo que está ahí
viene de la boca de Dios, pero no es cierto. No todo lo que está ahí son las cosas que vienen de Dios. Es mentira. Si fuera así, no se contradeciría con lo enseñado por Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que Dios es amor. Bueno, por lo que nos enseñó Jesucristo, sí concuerda con un Dios de amor. Pero lo que nosotros vemos en libros como muchas de las cosas, no todo, pero muchas de las cosas que vemos en libros como el Éxodo, libros como el Deuteronomio, son cosas que no vienen de ese Dios de amor. Son cosas, por lo tanto, que vienen del hombre. Entonces, ese mismo fariseísmo, señores, es lo mismo que nosotros vemos en el fundamentalismo islámico. Los fundamentalistas islámicos son también herederos de los fariseos judíos. Es lo mismo. En realidad, si tú te pones a fijarte en detalle y te pones a mirar, la profecía que ellos siguen, la profecía de Mahoma, que no viene de Jesucristo, sino de Mahoma, ¿verdad? Y la profecía que ellos utilizan del Antiguo Testamento, porque no sé si tú sabías que los musulmanes también utilizan las mismas escrituras fundamentalistas del Antiguo Testamento para soportar su religión. Entonces, siguen la misma tendencia, siguen la mismo conjunto de ideas que llevan claro a ese fundamentalismo. Y vuelvo y repito, no es diferente del fundamentalismo político, no lo es, ni del fundamentalismo ideológico. ¿Cuántas personas han sido muertas simplemente porque tú no eres comunista? Si estás en un territorio donde se es comunista y tú no eres comunista, han matado a muchísima gente. ¿Cuántas personas han sido muertas porque se consideran que no son democráticos estando en un país donde ellos dicen ser democráticos y las han matado, las han encarcelado, las han expulsado de los países? Todas estas cosas son solamente la maldad del hombre siendo expresada a través de sistemas. En la Biblia, en el mensaje ya de Jesucristo, que nos habla de una libertad, que nos dice, Jesucristo nos llama a nosotros a que vayamos a Él, pero que vayamos de voluntad propia. No son castigo, sino de voluntad propia, por amor. Él nos atrae por amor. Ese es el mensaje de Jesucristo. Entonces, en ese mensaje de Jesucristo que nosotros vemos que estas cosas son identificadas por nombres a los apóstoles que ellos utilizan, a los apóstoles de Jesucristo, Él les habla, en libros como por ejemplo el Apocalipsis, con símbolos. Y estos símbolos que nos da son la ramera y la bestia. Las rameras son las religiones. Esas religiones que utilizan lo supuestamente sagrado para hacer el mal, para hacer el daño. Y las bestias son los gobiernos que hacen exactamente lo mismo. Y esa ramera, que son esas religiones y esos gobiernos, siempre están como unidos, siempre se unen. ¿Para qué? Para hacer daño, para matar, para encarcelar, para robar, para destruir. Y eso es lo que vemos en el mundo y ese es el estado de las cosas. Entonces, el ir a Jesucristo no significa el ir a oponernos a estas cosas, a todas estas ideologías, religiones, de manera física. Porque si hiciéramos eso, entonces estaríamos participando de lo mismo. Es decir, nosotros como cristianos no estamos llamados a tomar las armas contra ningún otro grupo porque crea lo que crea. Porque incluso porque nos quiera perseguir a nosotros, no podemos tomar las armas. Por lo menos no si queremos seguir el verdadero mensaje de Jesucristo. En el verdadero mensaje de Jesucristo, el que te persigue a ti, tú tienes que orar por él. ¿Te das cuenta cuán diferente es el mensaje de Cristo? Es decir, el que te odia, según el mensaje de Jesucristo, el talibán que me odia a mí por ser cristiano, yo tengo que amarlo. El talibán que quiere matar a personas a las cuales tal vez yo aprecie y que estén en ese país y que se puedan ser ocultamente cristianos, yo a él tengo que amarle. Eso es lo que me dice Jesucristo. Es decir, yo no le puedo pagar con la misma moneda. El fin del cristianismo no es un asunto de este mundo. No es un ojo por ojo y un diente por diente como en el judaísmo. No es de nosotros tomar las armas. No es de nosotros tratar de imponer nuestra religión a los demás. No es de tratar de nosotros de imponer lo que nosotros pensamos a los otros o obligarlos a que tengan que, por ejemplo, escucharnos. No, eso no es el verdadero cristianismo. Y en el nombre del cristianismo, como dije, se han hecho muchas cosas, pero ese cristianismo falso
o manipulado, mejor dicho, vamos a decirlo más claro, porque en todas estas religiones hay verdaderos cristianos, pero ese cristianismo manipulado tampoco es diferente del islamismo, del terrorismo y de ninguna de esas cosas. Esa es la verdad. Y eso es lo que te vengo a decir hoy. Entonces, Dios les bendiga. Sigamos el mensaje de Jesucristo. Hagamos bien. Solamente, si algo vamos a hacer, hagamos bien. Si algo vamos a ejecutar, hagámoslo por bien, por amor. Si nos sentimos perseguidos, tenemos la capacidad de huir, tenemos la voluntad y estamos autorizados por Jesucristo, si es necesario y si es su voluntad, a huir del peligro, pero no a enfrentar el fuego con fuego. Eso no es el mensaje de Jesucristo. El fuego no se enfrenta con fuego. Las armas no se enfrentan con armas. La represión no se enfrenta con represión, sino que nuestro deber es amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros a pesar de nuestras transgresiones. Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto.